En el arte de la canción tenemos hoy la obra maestra de Blas Galindo, Sones de Mariachi, y tenía que ser con un artista que sabe esa técnica tan peculiar, los caligramas, la maestra Elisa Salas. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias por la invitación, Avelina. Pues cuando nos llegó la partitura de Sones de Mariachi del maestro Blas Galindo, que además es una pieza tan revolucionaria dentro de nuestra música sinfónica, porque trae la tradicional música de mariachi a la sala de concierto, la construye, digamos, para que toda la orquesta participe. Dije, ¿qué haría Elisa con un caligrama y esta partitura? Claro que sí, pues mi primera cuestión fue, caray, no hay letra de canción. ¿Cómo voy a hacer un caligrama sin letra? Pero después pensé, pues tengo la partitura, tengo las notas musicales, es solo cuestión de interpretarlas. Y entonces ya tengo el material, que es como mi paleta de colores. Y después pensé que quería investigar mucho más de Blas Galindo y que la importancia que tuvo y tiene a nivel internacional. Y en una de las entrevistas que le hicieron, resulta que explicó que después de la Revolución era muy difícil conseguir hojas pautadas. Entonces que él tuvo que ir papelería tras papelería hasta encontrar lo que él le llamaba una manita, que es una pluma con 5 puntas. Y me quedé intrigada. ¿Dónde se conseguirá una manita? ¿Cómo que una pluma con 5 puntas? ¡Qué fascinante! Entonces pensé, estaría increíble escribir y hacer las letras musicales con esa tal manita, porque al final sería como hacer 5 trazos al mismo tiempo. Entonces, después de mucho buscar, por fin encontré la herramienta con la cual podemos observar que está hecho el dibujo. Ajá. Entonces tiene 5 puntas, efectivamente. 5 puntas. Es para hacer un pentagrama. Y cuéntame, pero bueno, una cosa es que tengas la pluma, la manita, sí. y entonces te pusiste a aprender a usarla, porque la usaste más para otra cosa, no para hacer un pentagrama. Sí, pues primero empecé a explorar tal cual en línea recta haciendo los pentagramas. Y luego, ¿qué pasaba cuando esas líneas se convertían en caligrafía 5 veces? Y ya después las ocupé para imitar los ashurados de un dibujo en las sombras suaves de la pieza. Y bueno, estuve también pensando qué sensaciones me hacía sentir la música, porque realmente es una obra maestra, por lo que entiendo es un popurrí y hay diferentes composiciones. Y pues algo que sentí era como mucha libertad y como que se desprendía algo de mí que yo ya no necesitaba. Entonces eso me hizo pensar en la ecdasis, que es el proceso de los crustáceos y de algunos arácnidos, donde se despojan de esos exoesqueletos que ya no necesitan, y con una exuvia, que es como las orugas que se van desprendiendo y tienen una piel externa. Entonces, por eso me enfoqué en hacer una anatomía que se estuviera desprendiendo, como si tuviera también una capa de piel que ya no necesitara, no tanto en lo físico, sino en lo metafísico y en lo espiritual, como a veces estamos cargando algo que no nos corresponde y que no es nuestro. Y entonces, al liberarnos de eso, podemos avanzar con más ligereza. Y fíjate que es muy interesante, porque cuando un insecto o un reptil se despoja porque las serpientes se despojan de su piel, pero cuando los insectos se despojan de ese exoesqueleto, dejan una réplica de sí mismos. Ahí las orugas dejan una oruga completa, o sea, dejan una réplica de sí. Es como si nos despegáramos de nosotros mismos, de un otro yo, y naciéramos nuevos, o sea, tuviéramos una piel nueva con ese proceso. O sea, tenerlo psicológicamente debe de ser un proceso también muy liberador. Sí, totalmente, porque me quedo pensando en el tiempo presente y el tiempo pasado y en la identidad. ¿Quiénes éramos si tuviéramos esta capacidad de despojarnos de esta piel, de tener esta exuvia? Pues como tú dices, sería exactamente una copia de quienes fuimos, que parece que en las serpientes es un 30% mayor el volumen, para aquellas
quepan y puedan desprenderse del todo. Entonces, al final sí hay una transformación mínima física, pero definitivamente es un progreso de la esencia y de la naturaleza. Y en ese momento en que ya la naturaleza progresa, porque ya el ser se renueva, entonces ya tiene posibilidades de volver a vivir, es prácticamente un renacimiento, ¿no? Tiene posibilidades de volver a vivir y de salir fortalecido de ese proceso. Y ya sin ese peso, entonces tú dibujaste este personaje que está dejando justamente toda esa piel, y lo hiciste con la manita. Sí, toda la última capa es con la manita. Uh-huh. Y pues sí, estuve pensando cómo puede ser que, pues que eso de lo que nos desprendemos es al final como si desaprendiéramos información. Pues yo creo que tenemos que aprender incluso a amar, ¿no? Sí. Son cosas que uno tiene que aprender. Y tú en ese exoesqueleto que va dejando en esa piel, incluiste las notas de Blas Galindo. Sí, incluí las notas. Realmente tuve la oportunidad cuando era niña de estudiar un poco piano, pero nunca fui tan buena para leer las notas porque me distraía muy fácil. Y después estuve en un coro, era voz contralto, donde ya aprendí un poco más, pero me pasaba que la única razón por la que podía estar ahí era porque era sensible y tenía buen oído, entonces podía medio seguir las otras voces, pero si me pusieran como solista no lo lograría, no creo. Pero pues gracias a eso estuve interpretando las notas para poder llegar a efectos que desde cierta perspectiva incluso nos harían pensar que tenemos algún defecto en los ojos, porque parece como hipermetropía o algo así, se ve borroso, se ve. Elisa, y ya que sentiste ese proceso liberador que te daba la pieza de Blas Galindo y que además plasmaste todo esto tan interesante, pues a nivel espiritual, ¿no? De liberarse de todo eso, ¿qué sensación tuviste cuando ya habías terminado el dibujo y dijiste, ¿también sentiste esa liberación? Pues sí sentí algo de paz y justo lo que comentabas hace un momento sobre el amor, me quedé pensando como que si el amor es más allá de un sentimiento y una sensación y hay que meter en él pues la cabeza y el espíritu y como que todo el ser, pues es algo que se compara a la música cuando, por ejemplo, en una orquesta hay diferentes instrumentos y todos al mismo tiempo van armonizando, pues igual en un concepto tan apto del ser humano como es el amor, se pueda ir entremezclando el espíritu con la razón, con la mente y con el cuerpo. Porque además, fíjate, y a nivel del concepto que hay de la razón, es muy interesante, a mí me parece fascinante la abstracción de que la música sea las notas musicales. O sea, que esas notas signifiquen todo lo que pueden significar, ¿no? Esos trazos que son una bolita y una línea, y que signifiquen después música. O sea, llevar ese proceso. No viviste, o sea, al observar así las notas para llevarlas, no tuviste como esa sensación de esto es música. Sí, es súper complejo porque de pronto me recuerda a las matemáticas que también son tan abstractas y de pronto también me recuerda de cierta forma a la caligrafía y a este afán del ser humano de traer lo abstracto y lo metafísico al papel, al poderlo plasmar y poderlo comunicar y para que otros entiendan exactamente las notas. O sea, luego me pregunto qué habría sido de nosotros sin Mozart o Beethoven o Bartók, exactamente, ¿no? Y si no hubieran
realmente dejado en papel qué importante es el pentagrama. Me lo hizo reflexionar mucho cuando Blas Galindo dijo que no había en la revolución. O sea, pensé ese tipo de problemas que no nos preguntamos, pero pues la escasez de instrumentos es realmente, o sea, estamos muy privilegiados hoy en día, todo lo que podemos conseguir en poco tiempo. Elisa, pues muchas gracias por este dibujo, por esta investigación tan interesante, haber conseguido la manita, me parece extraordinario, y que hayas tenido estas implicaciones espirituales en la realización de este dibujo con tus caligramas, las notas del maestro Blas Galindo y toda la simbología que le aportaste. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Evelina, y gracias a Milenio por la oportunidad. En el arte de la canción, sones de mariachi del maestro Blas Galindo, que sigue hoy estremeciéndonos, en una obra de la maestra Elisa Salas. Soy Evelina Lesper. Hasta pronto.